Actualmente estoy cursando el primer semestre de Contaduría Pública en la Universidad Nacional Abierta. En esta oportunidad voy a realizar una breve exposición sobre la comunicación humana. Como contenido tenemos el objetivo número 1, el cual trata sobre la elaboración de un mapa mental que habla sobre los elementos de la comunicación reflejados en el área de trabajo de un contador público. Dentro de este mismo punto, el cual clasifico como 1.1, hablaré sobre la realización de un mapa conceptual donde podremos observar los procesos de la comunicación humana. Seguido de hablaré sobre el objetivo 1.2, donde estaré analizando o analicé una entrevista realizada a un personaje que ha hecho grandes aportaciones en el mundo de la tecnología. En este apartado estaremos resaltando las jergas o argos contenidos en dicho video, así como también las variables sociolingüísticas. En el objetivo 1.3 hablaré sobre el lenguaje y los tipos de discursos contenidos en el video anteriormente mencionado. Y en último lugar, el objetivo 1.4, donde hablaré sobre las características de los lenguajes especializados. Voy a presentar un análisis integral que une la teoría de la comunicación con su aplicación en un mundo real y especializado. Comenzaremos entendiendo los fundamentos de la comunicación humana, su proceso, sus tipos y sus modelos, para luego visualizar cómo estos elementos cobran vida en el contexto específico de la contaduría pública. Una profesión que sin duda la precisión y la claridad en la transmisión de información son cruciales. Posteriormente, aplicaremos estas bases teóricas para analizar un video de una entrevista a un experto en tecnología. Examinaremos la jerga especializada que utiliza, como factores como la edad, el género y sus condiciones socioeconómicas que moldean su lenguaje, y finalmente identificaremos las características del lenguaje técnico que lo convierten en el vehículo de la comunicación de una élite global. Iniciaré hablando sobre los elementos de la comunicación dentro de la contaduría pública y el espacio donde se podría desarrollar, y como introducción para este mapa, se podría decir que dentro de una oficina de contaduría pública, la comunicación lo es todo. No se trata de hablar, sino de garantizar que la comunicación técnica sea crucial, desde hallazgos de auditoría hasta plazos fiscales. Que esta información pueda llegar de manera clara, precisa y a tiempo a todos sus destinatarios. Este mapa mental muestra cómo funciona ese engranaje, pudiendo detallar quién habla, quién escucha, por qué canales y bajo qué reglas, para evitar errores y construir así la confianza. Este mapa mental también muestra cómo se comunica una oficina de contaduría pública, desde quién habla hasta qué canales usan, qué dificultades enfrentan y qué buscan lograr. No es solo hablar y hablar, es precisión, es claridad y confianza. ¿Y quién participa? Los emisores son los contadores, los auditores y supervisores. Los receptores son los clientes, las autoridades o hasta otros equipos dentro de la misma firma. Todos deben de estar alineados. ¿Qué se comunica? No son simples mensajes, son hallazgos de auditorías, estados financieros, recomendaciones de control, plazos fiscales. Todo debe ser exacto y bien interpretado. ¿Por qué medios sucede? Usan canales formales, como son los informes escritos, correos electrónicos, reuniones presenciales o videollamadas. Cada situación pide un canal distinto. ¿Con qué reglas? El lenguaje es técnico. Utilizan diferentes normas, principios de auditoría, términos como materialidad o evidencia. No hay lugar para improvisación. ¿En qué contexto? Todo pasa en un ambiente de plazos ajustados, confidencialidad de datos, ética profesional y riesgos como fraude o error. Eso exige un cuidado extra. ¿Qué dificultades hay
barreras como jerga técnica que el cliente no entiende, diferencias jerárquicas, falta de información o el exceso de confidencialidad que limita el flujo. ¿Cómo cierra este ciclo? La retroalimentación es crucial. Confirmar que se entendió, aclarar dudas, dar seguimientos a los planes de acción y asegurar que las cosas se aprueben y ejecuten. ¿Qué se usa de apoyo? Herramientas como software contables, plantillas de informes, listas de verificación y manuales que ayudan a que la comunicación sea ordenada y eficiente. ¿Para qué hacer todo esto? El objetivo final es claro, el poder tener esos entendidos con los clientes y alinearlos con el auditor. Eso mejora los controles internos y el cumplimiento normativo y la reducción de riesgos de confianza. Como conclusión, quiero decir que la comunicación aquí es un proceso técnico, no informal. Debe ser clara, oportuna y segura. Si falla, puede haber malentendidos costosos, retrasos o hasta problemas legales. Si funciona, es la base de la confianza y el valor profesional de la firma. Ahora desarrollaremos el siguiente objetivo. En esta oportunidad hablaremos de los procesos de la comunicación a través de un mapa conceptual que nos ayudará a desarmarla en sus partes clave, cómo ocurre, para qué sirve, quién nos lo puede dificultar y por qué es tan importante, especialmente en un mundo lleno de información como el nuestro. El proceso de la comunicación humana. Este está formado por el emisor y el receptor. Estos son los actores indispensables. Mensaje es el qué, el código y canal son el cómo, contexto es el dónde y cuándo, el ruido es el recordatorio de que todo puede fallar. Juntos forman un sistema. Si uno falla, el mensaje no llega como debería. Entender para qué sirve cada uno nos ayuda a comunicarnos mejor, eligiendo el código correcto, el canal adecuado y siendo conscientes del contexto y el ruido para evitar malos entendidos. Los rasgos. Ambos rasgos no funcionan por separado, siempre trabajan juntos. El verbal se encarga de qué se dice. El no verbal se encarga de cómo se dice y quiénes son entre sí los que comunican. Una comunicación es efectiva cuando ambos lenguajes están alineados y transmiten el mismo mensaje. Cuando hay contradicción entre ellos, es decir, palabras amables con tono hostil, le creemos más al lenguaje no verbal porque es más difícil de controlar conscientemente y revela nuestras verdaderas intenciones. Las funciones. Cada función responde a una necesidad distinta. Si quiero informar, uso la referencial. Si quiero expresarme, uso la emotiva. Si quiero que hagan algo, uso la conativa. Si quiero confirmar que me escuchen, uso la fática. Y si quiero crear algo bonito, uso la poética. Si necesito aclarar una palabra, uso la metalingüística. No usamos solo una, las mezclamos todo el tiempo según lo que queramos lograr. Así de rico y versátil es el lenguaje humano. Significado. Cuando su significado es denotativo, decimos que es literal y objetivo. Por ejemplo, si un científico dice el agua hierve a 100 grados centígrados, el significado es denotativo, una información científica comprobable. Función. Su función es transmitir conocimiento exacto. Es información clara, precisa y universal, algo que todos entenderíamos por igual. El significado connotativo sirve para transmitir emociones, valores, ideas subjetivas o sentimientos.
Por ejemplo, si digo, me dio una respuesta muy fría, su significado denotativo sería una respuesta a baja temperatura, mientras que su significado connotativo diría que la respuesta fue distante, sin empatía o poco amable. Describiría la actitud o el tono emocional de una acción. Las barreras. Estas barreras no son malas, son avisos naturales de que debemos afinar nuestra comunicación. La semántica nos dice, ojos con las palabras que usas. La cognitiva nos dice, conoce a tu audiencia. La contextual nos dice, elige el momento y lugar correcto. Identificarlas nos ayuda a ser más empáticos, claros y efectivos al comunicarnos. No se trata de eliminarlas, sino de sortearlas con inteligencia. Las acciones. ¿Para qué sirven los axiomas, en este caso de Watzlawick? Sirven para entender por qué a veces nos comunicamos tan mal y cómo arreglarlo. Son como 5 verdades simples que explican cómo funciona la comunicación en la vida real, especialmente en los conflictos o malentendidos. En primer lugar, es imposible no comunicar. ¿Para qué sirve? Para recordarte que todo comunica. El silencio, una mirada, hasta subir una foto de un café en Instagram. Si alguien está contigo, ya le estás mandando un mensaje. Por ejemplo, si cruzas los brazos y no hablas en una discusión, estás comunicando enojo o que te sientes cerrado a algo. Utilidad. Te hace consciente de que siempre estás enviando señales. Si las ignoras, el otro llenará los vacíos con lo que imagines. Segundo, toda comunicación tiene contenido y relación. ¿Para qué sirve? Para separar el qué, es decir, el dato, del cómo, es decir, el tono, gestos y confianza. El contenido. Llegaste tarde. Relación. Si lo dices con un grito o con una sonrisa, el mensaje cambia totalmente. La utilidad. Te ayuda a entender que a menudo el problema no es lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Y qué dice eso de la relación? Tercer punto. La puntuación de la secuencia de hechos. ¿Para qué sirve? Para darte cuenta de que cada quien cuenta la historia como si el otro lo hubiera empezado. Por ejemplo, tú dices, me alejé porque eres frío. El otro dice, soy frío porque te alejaste. ¿Cuál es la utilidad? Romper el ciclo de la culpa. Entender que es un círculo, no una línea con un culpable. El cuarto punto sería la comunicación digital y analógica. ¿Para qué sirve la comunicación digital y analógica? Para distinguir entre digital, las palabras, lo que se dice. Analógica, lo no verbal, gestos, tono, miradas. Su utilidad, cuando las palabras y los gestos no coinciden. Estoy bien, con lágrimas en los ojos. Sirve para detectar incongruencias y trabajar en ellas. El quinto punto, interacción simétrica o complementaria. ¿Para qué sirve? Para identificar juegos de poder en la comunicación. Por ejemplo, cuando es simétricas, los dos se tratan como iguales. Es decir, se podría decir dos amigos diciendo a dónde ir. Complementaria. Uno lleva el control y el otro lo acepta. Por ejemplo, jefe-empleado, madre-hijo. Su utilidad. Si una relación simétrica se vuelve complementaria o al revés, hay conflicto. Te ayuda a equilibrar el poder o aceptar roles cuando sea sano. En resumen, estos axiomas no son teoría aburrida, son herramientas para dejar de culpar al otro, para mejorar tus relaciones, para entender que la comunicación va mucho más allá de las palabras, para salir de ciclos de conflicto.
son como un espejo para reflexionar. ¿Qué estoy comunicando yo realmente? Y eso, en el fondo, es una poderosa inteligencia emocional aplicada. Continuamos con los modelos. Tenemos el modelo lineal, el modelo de Kerbrad-Orefiuni y el modelo transaccional. El modelo lineal se utiliza para entender la transmisión técnica. Nos sirve para saber si el mensaje realmente llegó. Kerbrad-Orefiuni, para analizar capas de significado, ¿qué realmente quiso decir? El modelo transaccional nos sirve para demostrar que todos somos emisores y receptores al mismo tiempo. Cada modelo es una herramienta útil según lo que necesitemos estudiar o mejorar. No son excluyentes, se complementan para darnos una visión completa de la comunicación humana. Vamos a hablar sobre la sociedad de la información. La sociedad de la información no es un lujo, es el nuevo ecosistema donde ocurre la comunicación humana. Nos obliga a ser más críticos, más rápidos y más responsables con lo que compartimos. Su verdadero propósito es potenciar nuestra capacidad para conectar, para aprender y transformar, pero con el reto de hacerlo con claridad ética y sentido humano. En conclusión, la comunicación humana es un proceso dinámico, es inevitable y es esencial, mediante el cual las personas intercambiamos significados, ideas, emociones, información a través de símbolos verbales y no verbales, dentro de un contexto social y cultural, con el fin de conectar, influir, aprender y construir realidad junto a otros. Como siguiente punto está el objetivo 1.2, donde me dediqué al análisis de una entrevista muy interesante. Se trata de una conversación entre expertos en tecnología donde sentí que, aunque hablaban español, parecía otro idioma. Hoy voy a exponer sobre un diálogo real, una entrevista al pionero de la realidad virtual, Jaron Lanier, y lo voy a diseccionar, no para entender qué dicen sobre la inteligencia artificial, sino para entender cómo lo dicen. Vamos a analizar la jerga, los discursos y las funciones del lenguaje que utilizan, porque cómo hablan nos revelan mucho sobre su mundo, sus valores y su visión del futuro. En el análisis de la jerga y el argot, lo primero que salta a la vista es que no hay jerga callejera. Esto es el lenguaje de una élite específica, la de Silicon Valley y la Academia Tecnológica. Podemos clasificar su jerga en 4 categorías. Terminología técnica pura, palabras como IA, que significa inteligencia artificial en español, modelo de lenguaje, algoritmos, deepfakes y código abierto. Estas no son técnicas para impresionar, son las herramientas básicas de su día a día, es el vocabulario de su taller. La jerga corporativa y económica, donde utilizan conceptos como modelo de negocio, capitalización de mercado y economía de mercado, con una soltura que demuestra que para ellos la tecnología y los negocios son 2 caras de la misma moneda. El modismo y la cultura tech. Frases como decir que algo no escalaba, o sea, no podía crecer masivamente, o usar siglas como IRL, en un contexto serio, delatan que son nativos de esa cultura. Su humor también es interno, como cuando Lanier explica que su título de científico de unificación principal nació de una broma con la palabra pulpo. Referencias culturales de alto nivel. No citan cultura pop superficial, sus analogías son de Matrix o del genio de la lámpara, y mencionan a figuras como Marvin Minsky, un pionero de la inteligencia artificial, con mucha naturalidad, dejando al descubierto su alto capital cultural. Quiero concluir diciendo que la jerga no es solo para comunicar, es un marcador de identidad que define quién está dentro y quién está fuera de este círculo de poder. Siguiendo con el mismo objetivo, resaltaré cuáles fueron las variables sociolingüísticas contenidas en el video. Y lo quiero hacer diciendo que el lenguaje no existe en el vacío, lo moldean las palabras. Al analizar a los hablantes encontré detalles reveladores. Jaron Lanier, un hombre de 65 años, es la voz de la experiencia. Su lenguaje es curioso, reflexivo y lleno de referencias históricas. Cuando él menciona, en los 80, mi mentor Minsky,
Su tono es sereno y su atuendo informal. Estos proyectan la confianza de quien ya no tiene nada que demostrar. Los periodistas, dos jóvenes que son la voz del presente. Su lenguaje es más ágil y directo, hacen preguntas incisivas sobre los problemas de hoy, desinformación, deepfakes, democracia. Aquí hay un matiz de género. La periodista es más desafiante cuando pregunta, ¿deberíamos pagar? Mientras que el hombre es más narrativo, contextualizando los temas. Pienso que a pesar de la diferencia de edad y estilo, los tres comparten un nivel socioeconómico y educativo alto. Su diálogo es posible porque los tres habitan el mismo ecosistema de ideas complejas y debates de alto nivel. En conclusión, hablan el mismo idioma de élite. En el punto 1.3 de esta exposición hablaré sobre la caracterización del lenguaje y los tipos de discurso. Veamos para qué comunican y cómo estructuran sus ideas. Según Roman Jakobson, en este diálogo predominan tres funciones. La función referencial, que sería la función dominante, donde transmiten información objetiva. Por ejemplo, explicar cómo se entrena un modelo de IA. La función apelativa, la persuasiva. Buscan convencernos. Por ejemplo, Lanier argumentando que debemos pagar por la inteligencia artificial para ser libres, más no ser el producto. La función expresiva o emotiva, donde muestran sus feelings. Por ejemplo, cuando Lanier admite la verdad, es que tengo miedo del impacto de la inteligencia artificial en la democracia. Estas funciones se logran mezclando varios tipos de discursos de forma magistral. Tenemos el discurso narrativo, donde Lanier usa historia, es decir, su rivalidad con Minsky, para humanizar temas técnicos y ganar credibilidad. También tenemos el discurso argumentativo, que es la columna vertebral. Presentan una tesis, por ejemplo, cuando se dice el código abierto crea monopolios. La sostienen con argumentos como cuando menciona las matemáticas de red y la defienden de contraargumentos. Y por último está el discurso explicativo, donde se detienen para aclarar conceptos como analogías brillantes, como la del genio de la lámpara, para explicar por qué la IA malinterpreta nuestros deseos. En conclusión, puedo decir que esta no es una charla casual, es una pieza de comunicación estratégica que busca informar, persuadir y conectar emocionalmente con la audiencia. Todo esto logrado al mismo tiempo. Como objetivo final, el objetivo 1.4, expongo el análisis del lenguaje especializado contenido en la entrevista y donde puedo definir que el diálogo es un ejemplo paradigmático del uso de un lenguaje de especialidad, específicamente el de la tecnología, la inteligencia artificial y la economía digital. Este lenguaje no es simplemente técnico, constituye una jerga profesional completa con sus propios términos, conceptos y formas de razonar. Se pueden identificar las siguientes características propias de los lenguajes especializados. En primer lugar, la terminología específica y precisión semántica. Los términos utilizados tienen un significado muy firme dentro del campo, que puede diferir de su uso en el lenguaje común. Términos técnicos fundamentales. IA, inteligencia artificial, el concepto central, abreviado constantemente, lo que demuestra su familiaridad en el campo. Grandes modelos de lenguaje, que se refiere a arquitecturas de software específicas como GPT, algoritmos, las reglas y procesos matemáticos que rigen el software. Realidad virtual, una disciplina específica dentro de la computación. Los deepfakes, una tecnología concreta de manipulación de medios. Código abierto, un modelo de desarrollo de software con una filosofía y licencias muy específicas. Los términos económicos empresariales, modelos de negocio, la estrategia central para generar ingresos, capitalización de mercado, valor total de una empresa en bolsa, economía de mercado, un concepto teórico que enmarca su argumento económico, precisión semántica, cuando Lanier dice efecto de red. No se refiere a una red de pesca o de telecomunicaciones, sino a un fenómeno económico muy preciso por el cual una plataforma se vuelve más valiosa cuando más usuarios tiene. Segundo punto, abundancia de tecnicismo y neologismos.
El campo de la tecnología avanza tan rápido que constantemente debe crear nuevas palabras de tecnicismo, que serían bot conversacional, agentes en el sentido de software autónomo, algoritmos, procedencia de los datos, generativo, neologismo, deepface. Es un neologismo que combina deep learning, aprendizaje profundo, y fake, falso. Dignidad de datos es un neologismo acuñado por el propio Lanier para conceptualizar su idea de compensar a las personas por su información. Tercer punto, objetividad y universalidad, donde el lenguaje busca ser impersonal y basado en hechos o argumentos lógicos, no en emociones, aunque éstas aparezcan en un segundo plano. El uso de la tercera persona y de conceptos abstractos es constante. Por ejemplo, las personas que no están dispuestas a pagar por ciertos servicios están permitiendo que alguien más se beneficie. En lugar de ustedes nos obligan a. Otro ejemplo, los mercados son rápidos y creativos, pero esas ventajas no se pueden lograr sin una base de regulación estable. Habla de conceptos abstractos, los mercados, como si fueran antes con vida propia. Cuarto punto, economía lingüística y abreviaciones. Los especialistas usan abreviaciones y términos compuestos para comunicar ideas complejas de forma rápida y eficiente. La abreviación IA por inteligencia artificial, términos compuestos, modelos de lenguaje, sistema de procedencia, economía de mercado, capitalización de mercado. Quinto punto, contextualización y marco teórico. El discurso no tiene términos sueltos, los enmarca dentro de teorías, escuelas de pensamiento y debates propios de la comunidad. Debates internos. El diálogo explora debates centrales en la TEC, códigos abiertos versus modelos propietarios, publicidad versus suscripciones, regulación versus laissez-faire. Referencias a figuras clave. Mencionar a Marvin Minsky es invocar a un pionero fundamental. Cualquier persona dentro del campo conoce su importancia y su legado, lo que proporciona un marco de autoridad inmediato para el argumento de Lanier. Clasificación de empresas. Lanier no solo nombra empresas, las clasifica según su modelo de negocio. Las que dependen de la publicidad, Meta, Google versus las que no, como Apple y Microsoft o Amazon. Este es un marco analítico común dentro de la especialidad. Sexto punto, uso de las analogías técnicas y ejemplificación. Para hacer comprensibles conceptos muy abstractos, se recurre a analogías, pero estas a menudo provienen de otros campos técnicos o culturales de alto nivel. Analogía del genio de la lámpara. No es una analogía popular, es una analogía culta que requiere cierto bagaje para ser comprendida en toda su profundidad. La usa para explicar el complejo problema de la alineación en la IA. Por ejemplo, del gato en un globo aerostático. Es un ejemplo práctico y visual de cómo funcionan los modelos generativos de la IA. Combinar conceptos distintos para crear uno nuevo, explicando un proceso técnico. Para concluir, el diálogo trasciende el uso de palabras técnicas sueltas. Evidencia un lenguaje de especialidad completo. El léxico es altamente especializado y preciso. La sintaxis es compleja, con oraciones largas cargadas de conceptos abstractos. Es semántica. Los términos adquieren un significado específico dentro del contexto de la tecnología y la economía digital. Es pragmática. El discurso está dirigido a una audiencia que comparte un conocimiento base, la comunidad tech, periodistas especializados, usuarios avanzados. Y tiene como objetivo participar en los debates fundacionales de esta comunidad. No es solo que hablen de IA, es que piensan y argumentan usando las herramientas, los conceptos y los debates internalizados de ese campo especializado. Esto es lo que constituye la esencia de un lenguaje de especialidad. Como conclusión final, quiero decir que esta exposición es un recorrido que nos permitió conectar la teoría con la práctica de manera tangible.
partimos de los modelos abstractos de la comunicación y lo llevamos a un terreno concreto al ver cómo se aplican en la contaduría pública, donde cada elemento, desde el emisor hasta el código, está cargado de precisión técnica y responsabilidad. Este mismo marco nos sirvió para decodificar el video analizado. Pudimos observar cómo la jerga tecnológica actúa como un marcador de identidad y pertenencia a un grupo, y cómo las variables sociolingüísticas, como la experiencia del entrevistado y el estilo de los periodistas, enriquecen y dan matices a la interacción. Finalmente, confirmamos que los lenguajes especializados, con su terminología precisa y sus propios marcos de referencia, son herramientas poderosas que, lejos de ser neutras, constituyen realidades y facilitan el diálogo complejo dentro de comunidades expertas. En esencia, la comunicación es el puente que conecta el conocimiento teórico con la expresión práctica en cualquier ámbito de la vida profesional. Dejo en evidencia a través de la bibliografía los autores en los que me apoyé para hacer este análisis. Por ejemplo, para entender las diferentes intenciones en el diálogo, como informar, persuadir o expresar emociones, usé las ideas de lingüística Roman Jakobson. Para analizar cómo influyen la edad, el género, la profesión en la forma de hablar, tomamos como referencia los estudios de William Labov, un pionero en sociolingüística. También consulté a María Teresa Cabré, una especialista que explica cómo se forman los lenguajes técnicos y las jergas profesionales, como la que usan en el mundo de la tecnología. Y por supuesto fue fundamental escuchar al mismo Jaron Lanier y a otros autores críticos para entender de primera mano el debate sobre los problemas éticos y los modelos de negocio de Silicon Valley. Esto nos ayudó a contextualizar mucho mejor toda la conversación. Y por último, y no menos importante, mi libro de Lengua y Comunicación aportado por la Universidad Nacional Abierta y con el que redacté toda mi investigación.